La tercera forma normal, primero debe cumplirse que esté la relación en primera forma normal y luego en segunda. Si se cumple que estén esas, podemos hacer el análisis para la tercera forma normal. La tercera forma normal, ya dada una dependencia funcional de la forma x implica algún atributo, se deben cumplir alguna, por lo menos una, de estas tres afirmaciones. Que A sea parte de X, o sea, la trivialidad. O sea, A, por ejemplo, decir A implica A. Segunda opción, que X sea una superclave, o sea, que sea la clave y además de un atributo en el lado, obviamente estamos diciendo X, por lo tanto es el lado izquierdo. O que en el lado derecho, o sea, en la parte de A, en los atributos, sea algún atributo primo. ¿Qué significa que sea un atributo primo? Que sea parte de la clave. No es necesario que sea la clave entera, tiene que ser parte de la clave. O sea, principalmente nos fijamos que el lado izquierdo sea la clave más algún atributo extra, incluso puede ser solo la clave, no hay ningún problema. O que en el lado derecho los atributos que hayan sean algún atributo primo, parte de la clave. Si se cumple alguna de estas tres condiciones, entonces decimos que la relación se encuentra en tercera forma normal. Este análisis lo debemos hacer para cada dependencia funcional de la relación. Para facilitar el análisis de los ejercicios que están en tercera forma normal, para poder demostrar si están o no están y cómo se descomponen, vamos a asumir que todos estos ejercicios se encuentran tanto en primera como en segunda forma normal. O sea que lo que quizás están incumpliendo es la tercera forma normal, para no alargar tanto los ejercicios. Por lo tanto, la segunda forma normal y la primera, ya como se ha visto en los videos anteriores, ese es el procedimiento. Ahora lo que nosotros vamos a dedicarnos es simplemente comprobar si están o no en tercera. En el siguiente ejemplo desarrollaremos una tabla simulada, solamente que tiene letras, no sabemos cuáles son los atributos exactos ni cuál es la clave, pero sí nos entregan la dependencia funcional entre cada uno de estos atributos. En este caso tenemos una tabla que se llama R, que tiene los atributos A, B, C, D y E, y tiene las dependencias funcionales AB implica C de E y la dependencia C implica E. Recordemos que las dependencias funcionales tienen siempre la forma de X implica A o X implica Y, como lo hemos visto en algunos otros ejemplos, ¿ya? O sea, siempre hay un implicado. En este caso, recordemos que siempre este de acá va a ser el lado del X, ¿ya? Y todo esto de acá va a ser el lado del Y. Sabiendo eso, entonces, vamos a, lo primero, obtener cuál es la clave de esta tabla. No nos dicen cuál es, entonces debemos determinarla por medio de los axiomas de Armstrong. Entonces vamos a partir por una de las dependencias funcionales. Vamos a comenzar con AB implica CDE. Entonces tenemos que demostrar que con ese conjunto AB somos capaces de llegar a cada uno de los atributos de la tabla. Entonces tenemos que AB implica C, D y E, que es la dependencia funcional dada. Tenemos también que AB por descomposición, ya podemos llegar a C, AB puede llegar a D y AB puede llegar a E. A su vez, también podemos decir por reflexividad que AB implica AB. Y a su vez, por descomposición de AB llega a A y AB llega a B. Por lo tanto, podemos demostrar que con AB por sí solo podemos llegar a cada uno de los elementos de la tabla. Por lo tanto, AB es clave candidata. Entonces, ahora podríamos probar con C, si es que somos capaces de llegar a todos los atributos de la tabla. Si probamos con C, vamos a tener C implica E. Por reflexividad, C implica C. Por lo tanto, ya llego a dos elementos. Ahora me falta llegar a B y a D. La única forma de poder llegar a estos elementos sería si tuviera el elemento A y el elemento B.
puesto que ellos son las únicas dependencias que puede llegar a todos los otros atributos. Entonces debería aumentar por A, ser AC implica AC si es que aumento el elemento anterior, y ahí puedo decir que AC implica A, y obviamente AC implica C por la descomposición de esta dependencia funcional. Bien, ya llevo 3, me falta llegar a otro elemento, que sería A, B, C, y con eso puedo decir que si aumento el anterior, o sea AC implica C, por B, entonces hubiese quedado BC. Y por descomposición, ABC implica B y ABC implica C. Y también por la dependencia funcional, si hago la unión, ABC implica AB por unión de esta más esta, entonces puedo decir que ABC implica a C, D y E. C, D y E. Y por descomposición, ABC implica C, ABC implica D y ABC implica E. Por lo tanto, ¿ya? Clave candidata para esta relación sería ABC. Y si la comparo con la clave candidata anterior, ya puedo determinar que la clave candidata AB es minimal, tiene menor cantidad de atributos. Por lo tanto, mi clave, ¿ya? Esta es la clave primaria. Entonces me quedo yo con la clave de la tabla AB, ¿ya? Entonces yo digo que estos dos atributos son la clave de mi tabla. Ahora lo que yo tengo que hacer es determinar si está o no en tercera forma normal. Ya sé cuál es la clave, por lo tanto ahora lo que tengo que determinar es si esta tabla está en tercera forma normal en base a sus dependencias funcionales. ¿Cuáles son mis atributos claves? Atributos claves van a ser entonces A y B. Y mis atributos no clave van a ser C, D y E. Entonces, teniendo estos antecedentes, yo voy a probar las reglas de la tercera forma normal, que acuérdense que es que las dependencias funcionales sean triviales, no lo son, ya no se implican a sí mismas, que lo que está al lado izquierdo, o sea, estos elementos, ¿ya? En este caso, si lo pruebo para la primera, que AB sea la clave o sea superclave. Eso quiere decir que contenga la clave. Sí, es la clave. Por lo tanto, cumple la segunda regla de la tercera forma normal. Por lo tanto, está bien. Recordemos que basta con que cumpla una de las tres. Pero C implica E no es trivial. El lado izquierdo no es superclave. Pero el lado derecho, ¿ya? La tercera regla de la tercera forma normal dice que si no es la primera, no es trivial, no es el lado izquierdo clave o superclave, entonces probar si el lado derecho es parte de la clave. O sea, podría ser B o A, pero en este caso es E. Por lo tanto, no es parte de la clave. Entonces no cumple ninguna de las tres reglas de la tercera forma normal. Por lo tanto, ¿ya? Esta dependencia funcional hace que no esté en tercera forma normal. Está en segunda forma normal solamente. No podemos garantizar que esté en tercera. Para poder hacer que esté en tercera, entonces tenemos que normalizarla. Pero eso lo vamos a ver en ejemplos posteriores. Acá solamente estamos evaluando si esta tabla está o no en tercera forma normal. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.